Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director. Y cuando son las 18 horas y 52 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 13 de marzo de 2015, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene, del 16 al 20 de marzo del presente año. Bueno, hoy es viernes 13 de marzo, como vemos. La sesión americana ha estado muy movida, poco habitual en las sesiones de viernes americanas, pero en el día de hoy, como vemos, la cotización del euro dólar no deja de fluctuar, realizando nuevos mínimos de los últimos 12 años, desde el año 2003, como después veremos, en temporalidades y en nuestros análisis cuando comencemos a hacerlo, y vemos cómo marca nuevos mínimos. Deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Quedan prácticamente 3 horas para que cierre el mercado y no es un viernes normal. Repito, las cotizaciones siguen vivas en la sesión americana de hoy viernes y debemos de tenerlo en cuenta para las lecturas que vamos a realizar a continuación y para los niveles que le vamos a colocar por si en estas 3 horas de negociación tuvieran alguna fluctuación importante. Pero bueno, así todo, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene. Como siempre y en primer lugar, les invitamos a que visiten nuestra casa. Le damos gracias a nuestros seguidores habituales, seguidores de hace ya muchos años, y a las personas que vean por primera vez este análisis de previsión semanal. Pues bueno, le invitamos que vean todo el vídeo de principio a fin. Luego detallaremos la aparición de los pares de divisas y de los productos que vamos a analizar, pero si ven el vídeo entero, pues bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Aunque no operemos el oro, ni el petróleo, ni el DAX alemán a lo mejor, ni el Libra Yen, pero bueno, siempre se aprende algo, ¿no? De escuchar a un profesional analizando los diferentes pares de divisas y los diferentes productos. Como le comentaba, en primer lugar, quienes nos conocen no hace falta que les invitemos a su casa, a nuestra casa, saben que la tienen abierta, que tienen abierto como siempre nuestros análisis en formato de vídeo y de texto todas las mañanas a primera hora a las 6:30 GMT, está colocadito ya. Nuestra previsión semanal, la que estamos realizando en estos momentos, procuramos tenerla lista los viernes por la noche europea en formato de vídeo y en formato de texto. La sección de vídeos gratuitos, más de 40 vídeos, esta semana le vamos a invitar a que vean un nuevo vídeo colocado esta semana, una estrategia tendencial, la perforadora lo hemos llamado, este vídeo que es el último de la saga de Forex Índices, aparte de otros 40 vídeos educativos, todos ellos y todos los servicios que acabamos de detallar, por supuesto, son gratuitos. Si quieren algún servicio de pago, si quieren entrar a formar parte de la élite de operadores que prepara Forex Índices, simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, en la sección de enseñanza, en la sección de cursos, donde quieran. En la parte superior de nuestra página web están los teléfonos, el enlace Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página y correo electrónico. Repito, si quieren un buen método de trabajo personalizado al 100%, solamente tienen que ponerse, como comento, en contacto con nosotros y le asesoraremos con muchísimo gusto. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a los gráficos. Antes también les invito a que se hagan seguidores nuestros en las redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter. Cada día más seguidores tenemos en una y otra red social. Publicamos nuestros vídeos inmediatos, nuestros análisis inmediatos, los solemos publicar en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nada más, como introducción, nos vamos directamente a los gráficos y vamos a preparar el trabajo para la semana que viene, como comentamos, del 16 al 20 de marzo del presente año. Nos trasladamos a un gráfico de temporalidad de 4 horas. Como siempre comentamos, no por nada especial, sino porque en esta temporalidad, para seguirle el rastro a las temporalidades
a las cotizaciones de los principales pares de divisas en un espacio temporal semanal se le sigue muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos ha proporcionado la cotización del euro dólar, qué recorridos hemos tenido. Sigue, como vemos, con sus secuencias bajistas de corto, de mediano, de largo y de muy largo plazo. La cotización nos arrancó el día 8, como podemos apreciar, el día 8 de marzo por la noche en el nivel del 1,0834. En la salida semanal, ya lo dijimos en nuestra previsión de la semana pasada, que este nivel de corto iba a ser clave y determinante en la salida semanal, y así fue. 1,0891 y medio, 1,0892. Como vemos, esta vela ya de primera hora de sesión europea de lunes día 9, vela con implicaciones bajistas de corto plazo, desde un punto de vista técnico le hizo ya demasiado daño. Lo único que hizo la cotización el martes día 10 fue quebrar un nivel de corto que tenemos colocado en Forex Índices en el 1,0768, sus quiebres, sus confirmaciones perfectas, y en el último tramo de semana lo único que ha hecho la cotización del euro dólar es pelear el principal refugio que tiene cercano a la cotización, en el 1,0609. Como podemos apreciar en la imagen, en los últimos compases de semana, lo que ha hecho la cotización desde un punto de vista técnico es intentar encontrar apoyos e intentar repuntar al alza desde esta congestión de muy largo plazo. No lo ha conseguido. Como vemos, al final, en sesión europea ya se nos ha posicionado con un quiebre cortito del refugio, unas confirmaciones milimétricas, y desde ahí ya en sesión americana lo único que ha hecho es descender hasta mínimos de los últimos 12 años, hasta mínimos del primer trimestre del año 2003. No conocíamos estas cotizaciones en el euro dólar. Desde que arrancó la semana, como siempre, le tiramos los avances porcentuales, herramienta, como siempre comentamos, a veces podemos parecer un poquito pesados, pero para las personas que ven estos análisis por primera vez, pues siempre les será de utilidad. Como siempre comentamos, la herramienta de avances porcentuales, si queremos prosperar en el negocio de la renta variable, es imprescindible. Un 3,32%. Retrocesos abultadísimos, ni moderados, ni abultados, ni nada, abultadísimos en términos intrasemanales, los que mantiene la cotización del euro dólar a estas horas de sesión americana de hoy viernes. Desde que abrió el pasado día 1 de marzo, nos abrió en la zona del 1,1180, la cotización mantiene unos retrocesos intramensuales de un 6,36%, retrocesos también abultadísimos, para llevar solo 13 días de este mes de marzo. Es decir, que tanto en la intrasemana como intramensualmente mantiene unos retrocesos muy abultados la cotización del euro dólar. Bueno, nos trasladamos como siempre a temporalidades superiores. En primer lugar, temporalidad anual, como la semana pasada. Le vamos a marcar el territorio en temporalidad anual, más que nada para seguir visualizando la directriz alcista de larguísimo plazo que nos viene desde 1985. Esta directriz, que genera 3 puntos de apoyo, la tenemos muy cerquita en términos de largos y muy largos plazos, evidentemente. La paridad 1 a 1 nos pasaría ya un poquito por debajo de la directriz. Como comentamos ya en semanas anteriores, esta doble barrera, la paridad 1 a 1 y la directriz, los grandes inversores la tienen en su punto de mira. Si va a llegar o no, eso nunca lo sabemos. En renta variable, el giro en una cotización se puede producir en el momento que menos lo esperemos. Desde un punto de vista técnico, lo lógico es que sí llegue tanto a la directriz como a la paridad 1 a 1. Lo lógico y lo normal, como siempre comento, lo que haga el mercado ya lo veremos. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, vamos, según comentamos los puntos de vista macroeconómicos y fundamentales, nos vamos a temporalidad trimestral. La cotización del euro dólar está débil, sigue débil por dos razones fundamentales. El euro se muestra débil y el dólar americano se muestra fuerte. El euro se muestra débil, ¿por qué? Bueno, pues porque la economía europea no acaba de repuntar. Ya son demasiados años de crisis y no acaba de repuntar. La inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo, esos 60.000 millones de inyección que va a mantener hasta septiembre del año 2016, le están haciendo daño, evidentemente. Todo lo que sea un riego de dinero en la economía de un país o de una región siempre implica debilidad de la divisa.
por esa parte tenemos la debilidad del euro, y por la parte de la fortaleza del dólar americano está una posible subida de tasa de interés, no muy lejana, parece ser. Evidentemente, la subida de tasa de interés siempre implica revalorización de la divisa en cuestión, entonces el dólar americano está haciendo ese descuento de que la Fed va a subir tasa de interés no tardando. La retirada del QE, como siempre llamamos la atención, la retirada del QE por parte de la Fed, que tuvo durante 2 años, ha revalorizado al dólar americano, y el mantenimiento de una economía sólida. Los datos macro que nos llegan desde Estados Unidos, pues llevamos prácticamente casi 2 años que son excelentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, evidentemente el euro dólar desde un punto de vista macroeconómico y fundamental lo único que hace es descender hacia la paridad 1 a 1. Desde un punto de vista técnico, bueno, pues como ya hemos comentado, la paridad 1 a 1 y la directriz que nos arranca en 1985 es vital. Sobre todo la directriz junto con la paridad. Después veremos otros niveles de corto, de mediano, de largo plazo, pero en largos y muy largos plazos es lo que debemos de tener en cuenta. La directriz de larguísimo plazo y luego la paridad 1 a 1, que repito, están en el punto de mira de todos los inversores, pero si va a llegar o no, no lo sabemos. Deben de tener en cuenta también que la economía americana, también los últimos datos macro muestran un ligero síntoma de resentimiento. Las ventas minoristas las tuvimos esta semana. Muy mal dato de ventas minoristas. El turismo en Estados Unidos se está resintiendo. La balanza comercial también muestra síntomas de desaceleración. Debemos de tener en cuenta que un dólar americano poco a poco le irá haciendo daño a la economía americana. De hecho, el Dow americano, los índices americanos, sobre todo el Dow, ha acabado con pérdidas notables esta semana. ¿De acuerdo? Todo ello debemos de hilarlo junto con el análisis técnico. Ya sabemos, el motor de fondo que mueve las cotizaciones y al mercado son los datos macroeconómicos. El análisis técnico nos sirve para tomar decisiones. 1,0609. Congestión de muy largo plazo. Como siempre comentamos, si giramos la vista para la izquierda, la imagen lo dice absolutamente todo. Congestión histórica muy potente, que presumiblemente, y si estas 3 horas que quedan de negociación de hoy viernes no lo impide, va a cerrar por debajo la temporalidad semanal. Es una congestión de muy largo plazo, delimitada en temporalidad trimestral, y debemos de esperar un quiebre trimestral para que nos confirme, para que nos haga una confirmación eficiente del quiebre. Pero si ya tenemos un cierre semanal por debajo, nos mostraría más debilidad aún para la semana que viene, y desde luego mientras no vuelva por encima del 1,0609 nos olvidaremos presiones alcistas en el euro dólar, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo, ni en el muy largo plazo. 1,0609 es la pieza vital ahora mismo por la parte de arriba. De temporalidad trimestral no vamos a detallar absolutamente nada más. De temporalidad mensual poquito, que tenemos ya muy cercana la directriz alcista de larguísimo plazo y una congestión que nos aparece ya en esta temporalidad en el 1,0068. 68 puntitos antes de llegar a la paridad 1 a 1. Deben de tener en cuenta que habrá órdenes compradoras un poquito antes de la paridad 1 a 1 y también habrá colocadas muchas recogidas de beneficios antes de llegar a la paridad 1 a 1. Veremos a ver cuántas órdenes de venta se congregan ahí en la zona de la paridad 1 a 1. Veremos a ver las fuerzas, ¿no? A ver cómo se contrarresta. Esas fuerzas, al final, la paridad 1 a 1 decidirá si es que llega a la cotización. Estamos hablando en el supuesto de que llegue. Estamos a 474 puntos. No ha llegado, no podemos dar por cazada, vendida, perdón, la piel del oso antes de cazarlo. Entonces, bueno, debemos de tener en cuenta, pero sí es verdad que estas 2 barreras serán vitales en caso de que las ataque la próxima semana. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal, ningún detalle importante a tener en cuenta, simplemente el cierre por debajo del 1,0609, detalle por supuesto ya muy importante a tener en cuenta
para seguir la evolución del euro dólar. Desde que nos quebró la congestión de mediano largo en el 1.1326, que la estuvo peleando durante 5 semanas consecutivas, prácticamente 6 semanas consecutivas, con su quiebre y sus confirmaciones, como hemos venido detallando en semanas anteriores, le ha hecho muchísimo daño y ya la cotización no ha parado hasta el refugio histórico del 1.0609. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiéramos sacar de aquí, de esta temporalidad. Muy poquito, simplemente que en temporalidad diaria ya tenemos quiebres y confirmaciones de lo que es la congestión de muy largo del 1.0609. Como hemos comentado anteriormente, necesitamos, para que este muro sea quebrado y confirmado en secuencias de muy largo plazo, que es de donde nos viene este refugio histórico, necesitamos cierre trimestral a fecha 31 de marzo por debajo, pero vemos cómo en secuencias menores, en temporalidades menores, por ejemplo en diaria, ya nos va realizando confirmaciones potentes. Le vamos a tirar también aquí en esta temporalidad la herramienta de avances porcentuales para ver lo que retrocede la cotización desde su precio de apertura anual cercano al 1,21, mantiene unos retrocesos de un 13,43%. Retrocesos muy abultados ya en términos intraanuales, teniendo en cuenta que llevamos 2 meses y medio de negociación. Retrocesos de muy abultados tirando ya a abultadísimos. Bueno, traslado a la temporalidad de 4 horas, volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene y realizar la lectura correspondiente. Como siempre comentamos, entre estos niveles que le vamos a colocar a la cotización del euro dólar, para la negociación intradiaria y en nuestros análisis intradiarios que pueden disfrutar en formato de vídeo a partir de las 6:30 GMT, irán los niveles intermedios, los niveles intradiarios, es decir, entre estas barreras más potentes que nos sirven para la orientación intrasemanal, luego irán colocadas los niveles más cortitos para la negociación intradiaria, que los iremos colocando, evidentemente, hoy no podemos colocarlos, los iremos colocando día a día según se manifiesten y según las condiciones de mercado que nos muestren las cotizaciones de los principales pares de divisas. Bueno, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, día 15 de marzo, la primera pieza que se va a encontrar como resistencia, este nivel de corto, 1.0526. Atentos, 1.0526 y medio, 1.0527. Si consigue remontar esta pieza, y atentos con este nivel de corto, los niveles de corto, como siempre, claves y determinantes. Recuerden que la semana pasada, la salida semanal, justo en un nivel de corto, fue donde la cotización ya fue rechazada y no ha dejado de caer desde entonces. Atentos a este nivel. Repito, 1.0526 y medio, 1.0527. Tan solo el quiebre de este nivel de corto le imprimiría presiones alcistas hacia la congestión de muy largo, 1.0609. La vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. Como vemos, a unos 130 puntitos de la situación actual. No está muy alejada. Tan solo el quiebre del 1.0609, teniéndolo en cuenta como refugio histórico, como fuerza de imán y congestión, 1.0609 le imprimiría presiones alcistas. Su quiebre hacia otro nivel de corto, 1.0768. La siguiente pieza de resistencia viene delimitada por un nivel de la misma categoría que la anterior, 1.0892, a 400 puntos de la situación actual. Y la última resistencia se la colocamos en una congestión de mediano largo plazo, 1.1026. Bien, la imagen es muy clara, nivel por nivel, lo único que va haciendo, nivel por nivel, se retiene, se ampara, se imanta un poquito, pero al final acaba rechazando, ¿no? Con unos movimientos de escalera perfectos los que nos está dejando la cotización del euro dólar. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para romper al alza este nivel de corto, 1.0527, el primer soporte lo encontramos en un nivel de la misma categoría, en el 1.0403. Atentos a este nivel porque viene acompañado por un eje inclinado bajista de mediano plazo. Doble barrera que nos vamos a encontrar en el arranque semanal. Si cede esta barrera, le imprimiría presiones bajistas hacia otro nivel de la misma categoría,
nivel de corto, 1,0287. Y el quiebre de esta pieza nos abriría ya la puerta con presiones bajistas potentes hacia la directriz de muy largo plazo y el principal soporte de semana, congestión de largo plazo 1,0068. Lo hemos visto anteriormente, delimitados en temporalidades superiores. 1,0068 a 400 puntos de la situación actual no le vamos a colocar más niveles de soporte. Bueno, por si acaso le vamos a colocar un nivel más, ya que lo tenemos aquí desde hace tiempo, este nivel de corto en los 0,9858. Alejadísimo, pero bueno, dadas las circunstancias y dadas las condiciones de mercado, la dirección y demás que tiene el euro dólar, por si acaso se lo colocamos. Para el domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, este nivel de corto será pieza clave, 1,0527. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte inmediata, 1,0403. Bien. Terminamos con la cotización del euro dólar y vamos a seguir el análisis. Como le comentaba anteriormente, le voy a detallar la aparición de los pares de divisas y de los productos que vamos a analizar. A continuación vamos con el dólar yen, después veremos el dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD, euro yen. Luego haremos un análisis más rápido, ¿de acuerdo?, de libras yen, del USD CAP, del DAX alemán, del oro, del crudo Brent y del crudo ligero. De estos últimos productos, unos análisis más escuetos y más ligeros que de los principales pares de divisas. Vamos con la cotización del dólar yen. Bueno, muy sencillita. La lectura del dólar yen en esta semana. Como vemos, nos arrancó la cotización en el nivel de corto de los 120,89. El domingo por la noche se posicionó por encima, ya encontró apoyos desde primera hora de la sesión asiática y sesión europea de lunes y fue a darle otro golpecito a los 121,84. Un golpe que ya le ha dado en meses anteriores, luego lo veremos en temporalidad semanal, como es el muro de momento infranqueable para la cotización del dólar yen. Por la parte de abajo, en todo momento, ha encontrado apoyo en el nivel de corto que le dio Pablo al principio de semana, incapaz de quebrarlo por la parte de abajo, y nos forma un rango. Como siempre comentamos, los rangos estructurados se forman porque hay barreras eficientes y potentes que respetan las cotizaciones. En el aire nunca se forma un rango. Por la parte de arriba será vital los 121,84 para la semana que viene, como por la parte de abajo esta doble barrera, nivel de corto y directriz alcista de la misma categoría. Le tiramos los avances porcentuales para ver cómo acaba la cotización del dólar yen. Desde el punto de partida anual, 119,70, mantiene un ligero mínimo tono positivo, la cotización de este par, con un 1,40% de avances. Desde que comenzó la semana va a terminar con unas ganancias insignificantes, prácticamente de un 0,40%. Ganancias insignificantes en términos intrasemanales. Y desde que arrancó el mes, recordemos que lo hizo en la congestión de largo plazo de los 119,79 que viene acompañando este año al precio de apertura anual, mantiene unos avances intramensuales de un 1,29%. Vamos a considerar avances moderados, teniendo en cuenta que llevamos 2 semanas de negociación del mes de marzo. Traslado a temporalidades superiores, la lectura de todos los fines de semana en temporalidad trimestral. Como venimos diciendo ya desde hace 2 años, las velas trimestrales lo único que nos marcan en el dólar yen es presión alcista de largos y muy largos plazos. Repito, lo de todos los fines de semana, mientras no haya alguna vela bajista que nos muestre debilidad en la cotización, no vamos a tener un giro en el dólar yen. Lo único que puede hacer la cotización es seguir girando al alza, a mayor o menor ritmo, pero evidentemente no hay ningún síntoma que de momento nos haga pensar que el dólar yen va a tener caídas potentes en términos de largos y muy largos plazos. Otra cosa es en términos de cortos y de medianos plazos. Temporalidad mensual. Llamamos la atención sobre el mismo detalle de la semana pasada. Después de golpear el precio de apertura anual y la congestión histórica de largo plazo durante varios meses en los 119,79, este mes de marzo, de momento,
está por encima. Un cierre mensual por encima de esta doble barrera del punto de partida anual y de la congestión sería vital. Sobre todo si después buscar apoyos potentes sobre la barrera, le impulsaría al alza. Mientras no nos quiebre el precio de apertura anual y la directriz de largo plazo, que nos viene desde septiembre del año 2012, con su punto de configuración en julio de 2014, mientras la directriz y el precio de apertura anual resistan a la cotización, no pensaremos en presiones bajistas de largo plazo. Temporalidad semanal. Veíamos anteriormente en temporalidad de 4 horas cómo la cotización estaba golpeando esta congestión de mediano-largo plazo. Para quienes vean nuestros análisis por primera vez, no es que estos niveles los coloquemos después de que las cotizaciones llegan ahí, no, son niveles que trabajamos en Forex Índices desde hace muchos años y cuando llegan las cotizaciones los respetan, ¿vale? Primero va el nivel y después el respeto de la cotización. No primero la cotización se posiciona y después colocamos el nivel, ¿no? Porque puede haber confusión, sobre todo para las personas que ven por primera vez nuestros análisis. ¿De acuerdo? 121.84 es la pieza vital por la parte de arriba y es quien tiene que abrirle puertas a la cotización del dólar yen. Nada más de temporalidad semanal y nos vamos a temporalidad diaria. Aquí lo vemos también, es el único detalle que vamos a llamar la atención. El toque del día 7 de diciembre del año 2014, perfección absoluta, respeto tremendo de esta congestión de mediano a largo plazo, como vemos tocada esta semana, el martes día 10, perfectamente respetada y mantiene a raya la cotización. La cotización del dólar yen está esperando algún evento, algún dato macroeconómico, algún aspecto fundamental para decidirse definitivamente a romper esta barrera. Y en el momento que la rompa, le abrirá puertas. Por la parte de abajo solo entrará el miedo de presiones bajistas si vuelve por debajo del precio de apertura anual de los 119,70. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, nos vamos ya a temporalidad de 4 horas para marcarle los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Bueno, como hemos detallado, en temporalidades superiores, lo que tiene que hacer la cotización del dólar yen, si queremos ver presiones alcistas, es quebrar los 121,84. La imagen es esclarecedora. Necesitamos el quiebre. Si le abre la puerta, tendríamos campo extenso. No hay ningún nivel importante, aparte de los intermedios que le vayamos colocando para la negociación intradiaria, pero niveles importantes hasta los 123,27 no hay ninguno. Quebrado los 123,27 le abriría puertas hacia la principal resistencia de semana, 123,99, prácticamente en la barrera psicológica de los 124. Y de los 124 no tenemos ya ninguna barrera importante hasta una congestión de largo plazo en la zona de los 127, en los 127,10 exactamente. Poco factible de que llegue la semana pasada y más teniendo en cuenta las condiciones de mercado que nos marca en las 2 últimas semanas, pero por si acaso. Por la parte de abajo, la directriz de corto que se genera desde el pasado día 26 de febrero con su punto de apoyo el día 4 de marzo, junto con el nivel de corto de los 120,89 será clave en la salida semanal. Atentos porque si la cotización va a testear esta doble barrera y resiste, atacaríamos la congestión de mediano largo con más fuerza y con más probabilidades de quiebre al alza. Si esta doble barrera no resiste en la apertura semanal, va por ella y no resiste, le imprimiría presiones bajistas. El precio de apertura anual y la congestión de largo plazo, 119,70, lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Y otro alejado en un nivel de corto, 118,51. Por la parte de arriba, primera pieza a batir, 121,84 por la parte de abajo. Cuidado en el detalle de esta directriz y de este nivel de corto, que es lo que le da pábulo a la cotización en las últimas jornadas. Bien, acabamos con el dólar yen, vamos con el dólar franco suizo. Los cruces con el franco suizo poquito a poco van encontrando ya su estabilidad después de los impactos tremendos que tuvimos a mediados del mes de enero, hace ya prácticamente 2 meses, desde la intervención del Banco Nacional Suizo
poquito a poco y día a día van mostrando estabilidad. Los brokers ya van ofreciendo unos spreads bastante ajustados a la realidad. En fin, ya van siendo óptimos otra vez para las negociaciones de corto plazo. Para las de mediano y de largo han sido óptimos siempre, evidentemente, pero para las negociaciones intradiarias pues ha sido un poquito complicado. A partir de ahora y a partir de la semana que viene, el dólar franco suizo ya presentará y ya formará parte de nuestros análisis intradiarios también, como lo había sido siempre. ¿De acuerdo? Bueno, la lectura del dólar franco suizo es muy sencillita. Paridad 1-1. No hay otra cosa que decir. ¿Vale? La ha testeado, como vemos, después de posicionarse por encima del precio de apertura anual al principio de semana. Testeó en varias ocasiones, como vemos, la paridad 1-1. Lo único que ha hecho ha sido quebrar y encontrar unos apoyos perfectos sobre la paridad. Mientras no nos pierda el precio de apertura anual en los 0,9943, no hay miedo de presiones bajistas para el dólar franco suizo. Por la parte de arriba tenemos una pieza importante con gestión de mediano largo en el 1,0184. Como vemos, desde su precio de apertura anual ya está en positivo. Es decir, que la cotización del dólar franco suizo, después de los retrocesos potentes que tuvo el día 15 de enero con la intervención del Banco Nacional Suizo, ha conseguido recuperar en estos 2 meses su partida del día 1 de enero. Potencia, la del dólar franco suizo, y como podemos apreciar en la imagen, por encima del punto de apertura anual. Mantiene unos avances insignificantes de un 1,17% en términos intraanuales. Desde que arrancó la semana, el día 8, como vemos, el día 8 vemos cómo va a terminar con unos avances abultados de un 1,77% en términos intrasemanales. Y desde que arrancó el día 1 de marzo, la cotización en esta congestión de mediano plazo en los 0,9552, nivel histórico, siempre potente. Como vemos, mantiene unos avances de un 5,23%. Avances abultadísimos en términos intramensuales, teniendo en cuenta que solo llevamos 2 semanas de negociación. Temporalidad trimestral, como siempre, para ver las lecturas. Venimos detallando semana tras semana la directriz bajista de muy largo plazo y la congestión de la misma categoría. Vitales, primordiales. Ya tenemos a la cotización por encima. Cuando la teníamos por debajo y parecía muy débil, como vemos, lo único que está haciendo la cotización del dólar franco suizo es confirmar el quiebre del último trimestre del año 2014 desde un punto de vista técnico, ni más ni menos. Atentos a esta vela, mecha potente alcista con unas implicaciones alcistas muy potentes. Cuidado con el cierre trimestral, lo detallaremos también la semana que viene, por supuesto, en nuestras previsiones semanales. Pero de momento, lo que debe de llamarnos la atención es que la cotización mantiene el tipo por encima de la directriz y por encima de la congestión de muy largo de los 0,9680. Congestión, recordemos que había sido el muro con el que ha chocado desde el cuarto trimestre del año 2011 y que le había impedido el paso. Paso que le dio el cuarto trimestre del año 2014 y los apoyos los está encontrando en el primer trimestre de este año 2015. No vamos a detallar en otras temporalidades inferiores, nos vamos directamente a lo que es una temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba, como ya hemos detallado, 1,0184. Es la primera resistencia y además la vamos a delimitar como principal de semana. El quiebre de esta pieza nos abriría la puerta a una congestión de mediano plazo, 1,0350. Esta congestión nos abriría el paso hacia otra de la misma categoría en el 1,0474. No le vamos a colocar más niveles de resistencia. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían, en primer lugar, si nos rompe la paridad 1-1. 0,9998 exactamente tenemos colocada la congestión. El precio de apertura anual, un eje inclinado bajista de mediano largo y una congestión de mediano en los 0,9918 es el principal soporte de semana. 0,9918. Quebrada esta triple barrera, le abriría puertas a presiones bajistas. Congestión de mediano plazo.
0,9770 y desde ahí volveríamos al refugio de muy largo en los 0,9679. Para la salida semanal, por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 0,10184. Por la parte de abajo, la paridad 1 a 1 la seguiremos vigilando con lupa porque sin duda alguna es la clave de aquí en adelante para el dólar franco suizo. Bien, continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con el libra dólar. Retrocesos potentes, movimientos casi de libro, ¿no? Para la cotización del euro dólar nos arrancó en el 1,5039, un poquito antes de llegar a la barrera psicológica del 1,50 y congestión 1,5005. Probó esta congestión de mediano, incluso en temporalidades cortitas se posicionó por encima, pero no tuvo fuerzas. Enseguida, como vemos, el martes día 10 sufrió varios rechazos desde la sala de Forex índices, desde la sala de trading de Forex índices, y en nuestros análisis intradiarios llamamos la atención de estos rechazos desde un punto de vista técnico. Le imprimió presiones bajistas y el quiebre por primera vez del 1,5005 y las posteriores confirmaciones también. Desde Forex índices seguimos estos rechazos minuto a minuto y hora a hora de el jueves día 12. Daño tremendo el que le ha hecho el quiebre del 1,5005 y como vemos, después de testear una congestión de mediano en el 1,4853 durante varias horas, nos lo ha quebrado. Hoy viernes, día 13, se ha despedido de él y tenemos ya a tiro de bala un nivel muy importante, el 1,4676, que para la semana que viene, para el arranque semanal, va a ser clave. Bueno, le tiramos los avances porcentuales desde el 1 de marzo. Retrocesos tremendos, los que mantiene la cotización del libra dólar. Retrocesos de un 4,45% en 2 semanas de negociación. Retrocesos abultadísimos. Desde que arrancó la semana, como comentábamos anteriormente, la cotización lo hizo en el 1,5038. Va a acabar con unos retrocesos de un 1,98%, marca en estos momentos, casi un 2%. Retrocesos también muy abultados en términos intrasemanales. Después veremos lo que retrocede la cotización en términos intraanuales. Bueno, temporalidad trimestral. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Lo que nos ofrece son 3 trimestres consecutivos en posiciones bajistas tremendas, además, desde el rechazo que tuvo en esta congestión histórica del 1,7139, impecable este muro colocado por nuestro equipo desde hace ya muchísimos años. Retrocesos tremendos desde un punto de vista macroeconómico, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Desde el Reino Unido no hemos tenido ningún evento importante ni ningún dato macroeconómico que haya hecho mover en demasía a las cotizaciones de los cruces con la libra esterlina. Se nos posiciona en esta zona y lo que más nos debe de llamar la atención es que la congestión de muy largo y la directriz alcista de la misma categoría que nos viene desde el primer trimestre del año 2009, cuidado porque tenemos el trimestre ya por debajo, un cierre trimestral debilitaría aún más a la cotización del libra dólar. Evidentemente, la libra esterlina sufre por la debilidad de la libra. La economía, desde un punto de vista macroeconómico, la economía británica tampoco acaba de darle confianza a los inversores, sin embargo, la americana sí, y de ahí que este par también se nos precipite a la baja con fuerza. Temporalidad mensual, por si algún detallito, bueno, el detalle más importante ya llamamos la atención la semana pasada, sobre su precio de apertura anual, como siempre, vitales para la negociación. No trabajen sin precios de apertura en distintas temporalidades porque siempre son vitales, ¿no? El precio de apertura anual y su confirmación sobre él, tremenda, perfecta. Como vemos, lo único que está haciendo son confirmaciones eficientes del quiebre del precio de apertura anual. 1,50, barrera psicológica por excelencia en el libra dólar, que nos aparece también una congestión, como veremos a continuación, una congestión de mediano largo plazo, siempre importante, respetada, como podemos ver en semanas anteriores, respetada milimétricamente y esta semana, como podemos apreciar, se nos desliza la baja. Ya hemos llamado la atención en semanas anteriores, sobre todo la semana pasada,
del rechazo del precio de apertura anual y la colocación de la cotización por debajo de esta cuádruple barrera. Cuádruple barrera que la peleó durante 4 semanas, pero que al final, como vemos, tremendo el movimiento bajista con el que va a cerrar esta semana, y de aquí en adelante este nivel del 1.5005 tendrá mucho que decir, y mientras no evolucione por encima nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas para la cotización de libra dólar en secuencias de medianos largos, de largos y de muy largos plazos. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria por si alguna cosita pudiera desprenderse. Poco más. Los rechazos del precio de apertura anual a finales del mes de febrero, los rechazos en movimientos de escaleras en las congestiones más importantes, sobre todo esta de la semana pasada, de la congestión de mediano largo del 1.50, perdón, esta semana del 1.5005, congestión histórica que la había mantenido a raya, le había salvado los muebles a la cotización del libra dólar hasta el día 3 de febrero, con el repunte hasta el precio de apertura anual, y como vemos esta semana ya en secuencias cortas en temporalidad diaria hemos tenido sus quiebres, sus confirmaciones y sus recorridos, recorridos más que nutritivos para negociaciones intrasemanales de más de 200 puntitos. Le tiramos también los avances porcentuales desde el precio de apertura anual. Recordemos que el libra dólar arrancó el año en el 1.5579, mantiene unos retrocesos moderados. Vamos a considerarlos de un 5,40% a estas horas de hoy viernes 13 de marzo. Temporalidad de 4 horas, le colocamos las principales piezas para la semana que viene a la cotización de libra dólar. Por la parte de arriba, la cotización de libra dólar lo que debe debatir es esta congestión de mediano plazo si queremos ver presiones alcistas. 1,4788, primera resistencia que se encontrará la cotización de libra dólar el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si la ataca y la quiebra nos abriría la puerta a presiones alcistas hacia una resistencia de la misma categoría que la anterior, 1,4853. Su quiebre nos abriría la puerta hasta el 1,4958. Última resistencia y principal de semana, 1,5005 con gestión de mediano largo. La imagen lo dice absolutamente todo. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, con gestión de mediano largo plazo, 1,4676. Quebrada esta pieza, le imprimiría más presiones bajistas aún. Otro soporte de la misma categoría lo encontramos en el 1,4566. Quebrada esta pieza, el principal soporte de semana, delimitado por una congestión de mediano largo plazo, en el 1,4471. Último soporte que le colocamos en el 1,4329. Como vemos, muy alejado de la situación actual a unos 400 puntos, pero por si acaso ahí quedan colocados estos niveles que no nos cuesta nada, son gratuitos y están colocados por nuestro equipo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, acabamos con la cotización de libra dólar y nos trasladamos a la lectura y el análisis de la cotización de la USD. Bueno, la congestión de largo plazo de los 0,7606 es lo que prima y es lo que le salva a la cotización de el AUSD. Vamos a hacer la lectura y vamos a tirarle los avances porcentuales para ver cómo se muestra de salud la cotización de este cruce. Arrancó el mes, como vemos, en los 0,7818 y mantiene unos retrocesos de un 2,5%. 2,51 nos marca en estos momentos. Unos retrocesos más bien moderados en términos intramensuales, de moderados tirando ya un poquito a abultados. Desde que arrancó la semana, que lo hizo su cotización en el nivel de los 0,7709, va a acabar con unos retrocesos de un 1,12%. Retrocesos de moderados tirando a abultados al refugio y al amparo de esta congestión de largo plazo de los 0,7606. Movimientos erráticos, como vemos, de toma y daca para el USD, que no ha podido llegar
a tocar la directriz y la congestión de mediano largo, que son claves y determinantes en secuencias de mediano y de largo plazo. Lo veremos después en temporalidades superiores, esa doble barrera, cómo será clave la semana que viene si ataca su cotización esa doble barrera. De temporalidad trimestral, destacar, como vemos, que la directriz bajista de muy largo plazo, quebrada en el tiempo y nunca confirmada, la tenemos muy cerquita. La evolución de la cotización de este par será clave, la directriz, mientras no remonte la congestión de muy largo plazo de los 0,8034, nivel histórico, no esperaremos movimientos alcistas potentes en el AUD-USD durante el año 2015. Por la parte de abajo, esta directriz, como ya comento, va a ser vital en secuencias de largos y muy largos plazos. Le seguiremos el rastro desde Forex Índices todos los días y luego tenemos la directriz alcista de muy largo que nos viene desde el año 2001, desde el segundo trimestre con el punto de configuración, el cuarto trimestre del año 2008. Si la quebrara, entonces sí que ya veríamos retrocesos potentes para el AUD-USD en secuencias de muy largos plazos. En secuencias de largos plazos, como comentábamos anteriormente, los 0,7606, no hay nada más que decir, es lo que le ampara en este año 2015 a la cotización. Si este muro cede, la semana que viene le imprimiría presiones bajistas ya para alcanzar la directriz de muy largo plazo y la congestión de la misma categoría en los 0,69, como vemos en los 0,6908. Ninguna lectura más de temporalidad mensual, temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Se nos ha desprendido, como vemos, de la congestión de mediano largo. Su quiebre a finales del mes de enero mantuvo imantada la cotización durante varias semanas y ya llamábamos la semana pasada la atención sobre la confirmación que teníamos. Bueno, pues recorrido muy nutritivo de más de 100 puntitos, casi 200 puntitos esta semana, amparada la cotización por los 0,7606. De temporalidad diaria, vamos a llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, la directriz bajista de mediano, que viene desde el 5 de septiembre del año pasado con su punto de configuración el 17 de noviembre, golpeada a mediados del mes de enero, sin fuerzas para quebrarla al alza. Esta doble barrera ya ejerció fuerza de resistencia en aquellos días, como podemos ver claramente en la imagen. Bueno, pues esta misma secuencia la tenemos para la semana que viene. Atentos al detalle y atentos por si acaso la cotización se dirigiera a esta doble barrera e intentara quebrarla al alza. El AUD-USD técnico totalmente, aparte de los aspectos macroeconómicos y fundamentales que tiene de fondo, la cotización del AUD-USD, la debilidad de las materias primas y la ralentización de lo que es la economía china, que siempre incide en el dólar australiano, pues bueno, movimientos de libro auténticos, quiebres, confirmaciones, rechazos de niveles uno a uno, presentándose en esta congestión de largo plazo de los 0,7606, que será vital de aquí en adelante para seguir la evolución del AUD-USD. Temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, todas nuestras miradas deben estar puestas en los 0,7606, esta congestión de largo plazo. Por la parte de arriba, la primera pieza a batir nivel de corto, 0,7663. Necesitamos que quiebre esta pieza para que le imprima presiones alcistas. La principal resistencia de semana la hemos visto delimitada anteriormente. Directriz bajista de mediano, que nos viene desde septiembre del año 2014, desde principios de septiembre, y congestión de mediano largo plazo. Esta congestión nos viene de varios años atrás. Siempre imanta la cotización y se forma un eje central de operaciones cada vez que llega a esta congestión de mediano largo. Doble barrera, principal resistencia, 0,7790. Quebrada la doble barrera, le imprimiría más presiones alcistas hacia un nivel de corto, 0,7912. Impecable el pasado día 26 de febrero. Y el quiebre de esta pieza, 0,7912, ya alimentaría más presiones alcistas hacia una congestión de muy largo en los 0,8034. Como vemos, a 400 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo tiene que ceder
0,7606. Si cede, nos vamos a la directriz bajista de muy largo plazo, quebrada y nunca confirmada, y un nivel de corte, 0,7507. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Quebrada esta doble barrera, le imprimiría presiones bajistas hacia otro nivel de corto, 0,7429. Último soporte que le colocamos con gestión de largo plazo, 0,7327. A 300 puntos exactos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,7606 por la parte de abajo, con sus interpretaciones correspondientes, y por la parte de arriba, 0,7663 como primera pieza de resistencia. Y sobre todo, quienes operen en medianos y largos plazos, cuidadito con esta doble barrera, porque mientras no la franquee al alza, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas de medianos y de largos plazos para el AUD-USD. Continuamos con la cotización del euro-yen. Tremendas las presiones bajistas. Eso sí, los niveles respetados siempre, a la perfección. Repetimos, niveles colocados por nuestro equipo desde hace demasiados años de pelea y de lucha, 25 años ya de pelea y de lucha en los mercados de renta variable, impecablemente, todas las barreras respetadas, quebradas, confirmadas y vuelta otra vez. Acaba la semana soportado por una congestión de largo plazo, 126,97. Vital de aquí en adelante para secuencias de mediano y de largo plazo, y para secuencias cortas nos ayudará a tomar decisiones, 126,97. Desde que arrancó la semana, la cotización del euro-yen va a acabar con unos retrocesos, como vemos, muy abultados, de un 2,81% en estos momentos marca, un 2,83 exactamente. Desde que comenzó el mes de marzo, mantiene unos retrocesos desde la zona de los 133,94, prácticamente los 134, mantiene unos retrocesos de un 5%, justitos en estos momentos. 5% retrocesos abultadísimos en términos intramensuales. Nos trasladamos a temporalidad trimestral para ver los detallitos que nos deja la cotización del euro-yen en esta temporalidad. Bueno, la directriz de muy largo plazo, como siempre, ejerciendo fuerza de resistencia, aunque ha sido quebrada y confirmada en el tiempo, pero los inversores no se olvidan de ellas, y luego veremos cómo en temporalidades más pequeñas pues le ha costado romper esta barrera. Ningún detalle más, solamente que daño el que le hizo a finales del año 2014 el rechazo de la barrera psicológica de los 150, y desde ahí lo único que ha hecho ha sido perder y perder terreno. Como vemos, desde que arrancó el año, la cotización, vamos a tirarle los avances porcentuales desde el día 1 de enero. Como vemos, la cotización del euro-yen inició su andadura en los 145,50 y mantiene unos retrocesos intraanuales en estos momentos de un 12,58%. Retrocesos abultadísimos para llevar solamente 2 meses y medio de este año 2015. Temporalidad mensual. La imagen más clara que nos deja es sobre esta congestión de muy largo plazo en los 133,51. Atentos a estos detalles, sus quiebres, sus confirmaciones potentes, y si no lo impide esta congestión de largo plazo, 126,97, la cotización del euro-yen seguirá cayendo. Es lo único que le puede salvar en secuencias de largo plazo de caídas superiores al euro-yen, 126,97. Por la parte de arriba solo recuperaríamos presiones alcistas de largos plazos si volviera por encima de los 133,51. Mientras tanto, nada. Aquí ya vemos cómo la directriz de muy largo plazo ejerció fuerza de soporte el primer mes del año, como había ejercido fuerza de soporte y fuerza de resistencia durante los años 2011, 2012 y 2013. Temporalidad semanal, alguna información adicional pudiéramos sacar. Muy poquito, simplemente ver cómo ha llegado después de los respetos que ha tenido en semanas anteriores de la directriz de muy largo plazo, milimétricos. Ya se desprende de ella también y se nos posiciona en este refugio que, como comento, pues bueno, será vital de aquí en adelante. Temporalidad diaria.
Ningún detalle importante, simplemente ver, como siempre comentamos, los movimientos de escalera que realizan las cotizaciones con los niveles de Forex índices, ¿no? Movimientos de libro prácticamente perfectamente estructurados y trazados, ¿no? Esta congestión 126,97 vital. Temporalidad de 4 horas y le trazamos las barreras de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba, este nivel de corto, 128,48, será la primera pieza de resistencia. Para que llegue a testearla, evidentemente, esta congestión de largo plazo tiene que servirle de pábulo, de apoyo. Si no, si lo quiebra, continuaríamos con presiones bajistas. Primera R a batir, nivel de corto, 128,48. Siguiente barrera de resistencia, congestión de mediano plazo, 129,47. Principal resistencia de semana, directriz alcista de muy largo plazo. Nos pasaría la semana que viene sobre los 130,80. Será la principal R de semana y otra muy alejada ya de la situación actual en los 131,82. Pero bueno, por si acaso, ahí queda colocada. Por la parte de abajo, congestión de largo plazo, 126,97. Su quiebre nos abriría puertas a presiones bajistas, hacia una congestión de mediano, merodeando la barrera psicológica de los 125. Exactamente en los 125,30. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana este nivel. 125,30. Quebrada esta pieza, nos vamos a otro soporte de la misma categoría, 124,33. Y esta pieza con su quiebre nos abriría presiones hacia un eje central, inclinado bajista de mediano plazo. 123,30 nos pasaría aproximadamente la semana que viene, a 400 puntos de la situación actual. Del euro-yen nada más que decir. El refugio de largo plazo, con gestión histórica, 126,97, tiene la clave y tiene la llave. Bueno, como comentábamos al principio del análisis, vamos con otros dos cruces secundarios, Libra-Yen y Dólar-CAD. Vamos con el Libra-Yen. Si nos fijamos en la imagen, lo único que está haciendo el Libra-Yen es encontrar apoyos perfectos en la directriz alcista de largo plazo. Directriz que, como podemos ver, a continuación, en temporalidades superiores, esta directriz nos viene, una directriz muy amplia, ya tiene sus apoyos. La directriz, vamos a temporalidad mensual mejor, que es donde mejor estructurada y mejor se ve. Vamos a delimitar bien esta directriz. Como vemos, nos arranca a mediados del año 2012, exactamente en agosto. Tiene su punto de configuración en octubre del año 2014 y este año 2015 es lo que le salva la vida. En temporalidad diaria se ve perfectamente como la directriz ya ha sido golpeada en varias ocasiones. En este año 2015, la primera vez que lo hizo, el 3 de febrero, impecablemente soportada la cotización y como vemos en este último día de semana, 13 de marzo, está ocurriendo lo mismo. Atentos porque la directriz esta es vital, trácenla si no la tienen, porque para Libra-Yen es vital. Tiene una configuración perfecta, unos ángulos de inclinación perfectos, en fin, que su quiebre nos podría proporcionar recorridos interesantes. Mientras no la quiebre, lo único que podemos esperar son rebotes al alza. ¿De acuerdo? Bien. Temporalidad de 4 horas. Como comentábamos, en estos cruces secundarios, lecturas más rapiditas que los cruces principales. Y le colocamos las principales piezas. Congestión de mediano plazo. 178,79. Le está dando el pábulo y el apoyo, ayudado de la directriz alcista de largo. Mientras no se posicione por debajo de los 178,79, no habrá miedo de presiones bajistas para la semana que viene. Primera resistencia, nivel de corto, 180,16. Principal de semana, viene alimentada por una doble barrera, directriz bajista de mediano plazo y congestión de largo plazo, 181,01. Un nivel de corto lo encontramos en los 181,98. Otra resistencia, la última, congestión de mediano, 183,07 y no le colocamos más. Por la parte de abajo, desprendimiento de los 178,79 ya le imprimiría presiones bajistas para atacar de nuevo la directriz alcista de muy largo plazo. Dependiendo del día, nos pasaría un poquito más arriba o un poquito más abajo. En nuestros análisis intradiarios lo iremos detallando y lo iremos delimitando por dónde pasa. En el arranque semanal nos pasaría en la zona de los 178,30. Quebrada esta zona,
alimentaría presiones bajistas hacia el principal soporte de semana, 176,63. Último soporte para la semana que viene, cerquita a la barrera psicológica de los 175 en los 175,32, a casi 400 puntos de la situación actual. Bueno, de libra yen nada más, nos vamos al dólar CAD. Datos de empleo hemos tenido en el día de hoy desde Canadá. La tasa de desempleo ha quedado una décima por encima de lo que esperaban los inversores, pero bueno, tampoco ha sido demasiado. La creación de empleo en stand-by, más o menos como tenían hecho el descuento los inversores, pero vemos cómo el dólar canadiense se resiente de esa decimilla por encima de lo esperado de la tasa de desempleo y se nos posiciona por encima de una barrera que está siendo vital. Como ya he comentado anteriormente, no es que esta barrera la hayamos colocado después de tener este doble techo aquí, no, esta barrera está colocada desde hace ya demasiados años, ¿no? La está remontando en este final de semana. Sería clave que nos cerrara la semana por encima de ella. Sería clave y determinante, sobre todo si ya fuera encontrando apoyos el domingo por la noche. Le echamos la lectura en temporalidad trimestral para ver cómo las secuencias de muy largo plazo siguen siendo tremendamente alcistas en los últimos 3 trimestres. Esta congestión de muy largo del 1,2638 es vital, sobre todo si cerráramos ya el trimestre por encima de esta barrera, le imprimiría más presiones alcistas en secuencias de largos y muy largos plazos. En temporalidad diaria, lo único que vamos a llamar la atención es el respeto fiel, el pasado día 30 de enero, de esta congestión de mediano. También la respetó el día 2 de febrero. Como vemos, durante toda esta semana, los 3 últimos días, es lo único que ha hecho la cotización. Probar y probar la congestión de mediano del 1,2638. Repito, si cerrara ya la semana por encima de ella y encontrara apoyo al principio de la semana que viene, nos daría una pistita para seguir evolucionando al alza. Esta semana nos deja un apoyo perfecto en la congestión de muy largo plazo del 1,2638. Es la imagen más clara para la cotización del dólar CAD desde un punto de vista técnico. Y bueno, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, pues esos datos de empleo es lo único interesante que hemos tenido a lo largo de toda la semana en el dólar CAD. Le colocamos las principales piezas. Si encuentra apoyos en el arranque semanal sobre esta congestión de mediano, 1,2776, le imprimiría presiones alcistas. Nivel de corto, 1,2889, ejercería fuerza de resistencia. Principal R de semana, congestión de mediano, 1,3002. Prácticamente en la barrera psicológica del 1,30 y una congestión de largo le colocamos en el 1,3094, no le vamos a colocar más resistencias. Por la parte de abajo, si cede esta congestión de mediano, 1,2776, le imprimiría presiones bajistas para atacar el principal soporte de semana, 1,2638. La imagen muy clarita, siempre que llega la respeta este refugio histórico y es donde ha encontrado apoyo el jueves de la semana que estamos a puntito de terminar. Principal soporte, 1,2638. Nivel de corto, 1,2542. Último soporte que le colocamos, congestión de mediano largo, 1,2375. Impecablemente durante todo este año 2015, como podemos ver en la imagen. Nivel también históricamente potente que le ha servido de pablo y de apoyo. Una vez que se ha posicionado por encima de la congestión de muy largo, parece que la cotización ya se encuentra cómoda. Como comentábamos, 1,2776, clave y determinante el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bien, acabamos con los principales pares de divisas y vamos a ver el DAX Xetra alemán. Va a ser el único índice que analicemos, el DAX Xetra alemán. Introducido en máximos históricos, parece que el DAX suma y sigue. La debilidad del dólar evidentemente alimenta a las empresas exportadoras alemanas y de ahí que el DAX Xetra alemán lo único que haga es cotizar y avanzar al alza y al alza. No hay techo de momento, está cercano ya a los 12.000 puntos, como podemos ver en la imagen a estas horas de la tarde europea, y vamos a tirarle los avances porcentuales
avances brutales desde el precio de apertura anual, desde los 9.807. Recordemos que la cotización del DAX arrancó en esta zona de los 9.807 y mantiene unos avances de un 22% desde el día 1 de enero. Brutales, ni siquiera abultadísimos, vamos a calificarlos ya de brutales, ¿no? Estos avances del más del 22% para llevar solamente 2 meses y medio de negociación. Desde que arrancó el mes de marzo, en la zona de los 11.400, un poquito por debajo, mantiene unos avances abultadísimos de un 5,23% y esta semana, como vemos, es uno de los pocos índices que va a acabar en positivo con unos avances desde los 11.500 que arrancó, unos avances tremendamente abultados, abultadísimos de un 4,10%. La semana que viene, la cotización del DAX solamente le vamos a colocar 3 niveles. El primero y además el principal nivel de resistencia, 12.055. Siguiente resistencia de la misma categoría, 12.255. Y la última R que le colocamos en los 12.522. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, nivel de corto, 11.776. Otro lo topamos de la misma categoría en los 11.481. Va a ser el principal soporte de semana, este nivel de corto. Y el último que le colocamos en los 11.261. Como ven, en recorridos muy abultados, pero dadas las condiciones que nos marca la cotización del DAX alemán, pues nos vemos obligados a colocarle estos recorridos y estas distancias entre niveles. Bien, acabamos con el DAX alemán y vamos con el oro. Le pido disculpas porque la semana pasada en nuestra previsión semanal que siempre implementamos el análisis del oro, pues bueno, se me pasó y no analicé la cotización del oro. Disculpas por ello y nos vamos directamente al gráfico de temporalidad trimestral. Temporalidad trimestral, le seguimos la pista y el rastro como siempre a la directriz alcista de muy largo que nos viene desde el año 2005 con su punto de configuración, cuarto trimestre del año 2008. Cuidado porque, como vemos, rechazos potentes de la congestión de muy largo de los 1330 es la lectura que nos deja la vela trimestral de este primer trimestre. Cierres a fecha 31 de marzo por debajo ya le implicaría y le imprimiría presiones bajistas en secuencias de largos y muy largos plazos. No se nos olvide estas lecturas para la cotización del oro. Ninguna lectura más le vamos a realizar a la cotización del oro, única y exclusivamente vamos ya a una temporalidad de 4 horas, mejor que una temporalidad diaria, y le colocamos las principales piezas para la semana que viene a la cotización del oro. Por la parte de arriba, nada que pensar y nada que soñar de recuperaciones mientras no vuelva por encima del precio de apertura anual, de los 1.184 y de una congestión que viene acompañando al precio de apertura anual este año. Primera pieza de resistencia y principal. La última se la colocamos en los 1.205, que si recuerdan viene acompañado de la directriz alcista de muy largo plazo, directriz que en secuencias de corto, como vemos, siempre la pelea, ejerce fuerza sobre ella. Por la parte de abajo, dos piezas, ambas de la misma categoría, de mediano largo, 1.138 y 1.097. Vamos a terminar con las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero. Lecturas también muy rapiditas para el crudo Brent y el crudo ligero. Pérdidas muy abultadas, las que vemos en el crudo Brent y el crudo ligero durante toda la semana. El crudo Brent nos ha vuelto a quebrar el precio de apertura anual con unas confirmaciones milimétricas en la recta final de semana y se nos posiciona por debajo incluso de los $55 por barril. Retrocesos muy abultados. Por la parte de arriba, la primera R, que nos encontraremos la semana que viene, 55,70. La principal de semana, precio de apertura anual, 57,11. Última, congestión de mediano, 59,68. Por la parte de abajo, no le vamos a colocar ninguna pieza de soporte para la negociación intrasemanal hasta los 50,04. Para las negociaciones intradiarias le iremos implementando otros niveles más cortitos. Último soporte y principal de semana, 45,75. Mientras no remonte el precio de apertura anual, nos podemos olvidar de presiones alcistas para el corto y para el mediano plazo. Crudo ligero.
Bueno, le echamos al crudo ligero, le echamos un vistazo en temporalidad diaria, más que nada para refrescar la memoria de que hay un nivel de congestión histórica en los 43,35, respetado el pasado día 29 de enero impecablemente. Atentos a este nivel. Lo que ha hecho desde entonces la cotización del crudo ligero es formar un rango perfectamente estructurado entre el precio de apertura anual, $54 por barril, y la congestión de muy largo plazo. Se dirige a la parte baja de del rango, congestión de 43,35. Será vital la semana que viene para seguirle el rastro al crudo ligero. Temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas. Por la parte de arriba, nivel de corto. Primera resistencia 45,88. Siguiente de la misma categoría 48,55. Principal de semana, congestión de mediano largo, impecable el rechazo del día 5 de marzo. 52 prácticamente en los 51,97, 51,98 prácticamente en los 52. Y desde ahí al precio de apertura anual. La imagen más que clara, es clarísima. Golpea el día 3 de febrero, golpea el día 9 de febrero, vuelve a golpear el día 17 de febrero formando un triple techo. Las formaciones de dobles suelos o triples dobles suelos o dobles techos, triples suelos o triples techos, siempre se forman por algo, porque hay una barrera. Recuerden la parte inferior del rango porque será vital. Primer soporte y principal de semana, 43,35. Abierto la puerta, nos vamos a un nivel de corto en los 40, prácticamente en la barrera psicológica de los $40 por barril, en los 40,05, y de momento no le vamos a colocar más, sobre todo vigilando la parte inferior del rango estructurado por estas dos barreras históricas. Como siempre comento, puedo resultar algo pesado, pero colocadas por nuestro equipo desde hace muchos años, por eso son tan respetadas, en los 43,35 es vital que nos quiebre si queremos ver presiones bajistas para el crudo ligero en este año 2015 más potentes. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 16 al 20 de marzo del presente año 2015. En Forex Índices estamos. Profesionalidad nos sobra, experiencia también. Si quieren información sobre nuestros planes de enseñanza o planes de negocio personalizados, totalmente personalizados, pónganse en contacto con nosotros. Si quieren servirse de nuestros servicios gratuitos, aquí tienen nuestra página web a su disposición sin ninguna traba, todo está abierto, ni siquiera se necesita un registro para disfrutar de nuestra web, de nuestra sala de trading, de nuestros vídeos diarios, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada, y la semana que viene, el lunes a primera hora de la sesión europea, estaremos con todos ustedes. Gracias y hasta la semana que viene.